Recuerdo un día en el que esperé sentado literalmente a que alguien me dijera qué hacer con mi vida. Tenía talento, ideas, ganas, pero también miedo. Miedo a equivocarme solo, miedo a no tener respaldo. Y mientras esperaba ayuda, la vida seguía avanzando sin mí. Ese día entendí algo doloroso. Nadie iba a venir. Nadie iba a cargar mis decisiones, ni mis errores, ni mis sueños. Y fue ahí, en esa soledad incómoda, donde empezó todo, porque cuando no tienes a quién llamar, descubres a quien siempre debiste escuchar, a ti mismo. Durante mucho tiempo creí que avanzar significaba tener a alguien al lado diciéndome, vas bien, sigue por aquí, yo te ayudo. Crecí escuchando que primero había que esperar el momento correcto, la oportunidad ideal, la señal clara, y mientras esperaba, la vida pasaba. Pasaban los años, pasaban las ideas, pasaban las ganas. Un día me di cuenta de algo incómodo. No estaba detenido por falta de capacidad. Estaba detenido por exceso de espera. Esperaba aprobación, esperaba seguridad, esperaba sentirme listo. Y esa espera, sin darme cuenta, se había convertido en mi zona de confort. Recuerdo una etapa en la que tenía dos caminos frente a mí. Uno era cómodo, seguir esperando a que alguien me abriera una puerta. El otro era incierto, tocar puertas que quizá no se abrirían. Elegí esperar y nada pasó. El mundo no se detuvo para alcanzarme, simplemente siguió. Fue entonces cuando entendí que esperar no es neutral. Esperar también es una decisión. Y casi siempre es la decisión de no avanzar. Dejar de esperar no significa volverte impulsivo ni irresponsable. Significa entender que la claridad no llega antes del movimiento, llega durante el camino. Yo no tenía todas las respuestas cuando empecé. Tenía dudas, miedo y una sensación constante de no sé si esto va a funcionar, pero empecé igual. Empecé con lo que tenía, con lo que sabía, con lo que era en ese momento. Y cada paso, incluso los torpes, fue ordenando lo que antes era confusión. Muchos hombres creen que primero deben sanar todo, entender todo, prepararse para todo, y no se dan cuenta de que la preparación eterna es una forma elegante de procrastinar. Yo también caí ahí. Leía, planeaba, ajustaba, corregía, pero no actuaba. Hasta que comprendí algo clave. Nadie se siente listo antes de empezar. Uno se siente listo después de haber sobrevivido a los primeros errores. Dejar de esperar fue doloroso porque implicó aceptar que podía equivocarme sin red, que podía fallar sin testigos, que podía quedar solo con mis decisiones. Pero también fue liberador porque por primera vez sentí que mi vida avanzaba por mi impulso, no por permiso ajeno. Dejé de preguntar qué pasará si sale mal y empecé a preguntarme qué pasará si nunca lo intento. Cuando dejas de esperar, algo cambia en tu postura. Ya no miras la vida como espectador, la enfrentas como protagonista, ya no culpas al entorno, asumes tu parte. Y ahí empieza el verdadero crecimiento, no cuando todo está a favor, sino cuando decides moverte aunque nada lo esté. Porque el verdadero punto de partida no es cuando todo encaja, es cuando tú decides no quedarte más esperando. Durante muchos años nos han hecho creer que asumir toda la responsabilidad de nuestra vida es una carga pesada, casi un castigo. Que hacerse cargo significa estrés, presión, soledad. Yo también lo creí. Pensaba que si todo dependía de mí, entonces cualquier error sería imperdonable. Pero hubo un momento clave en mi vida en el que entendí algo que cambió por completo mi manera de ver las cosas. La responsabilidad no me estaba quitando libertad, me la estaba devolviendo. Recuerdo una etapa en la que culpaba a todo y a todos, al contexto, a la falta de oportunidades, a la cultura, a las personas que no apoyaban. Y mientras más culpaba, más pequeño me sentía, porque cada excusa que usaba para explicar por qué no avanzaba también era una razón para no moverme. Un día, casi sin darme cuenta, me hice una pregunta incómoda. Si todo es culpa de afuera, ¿qué poder me queda a mí? La respuesta fue dura, pero clara. Ninguno. Aceptar la responsabilidad fue doloroso al principio.
Significó mirarme al espejo y reconocer decisiones mal tomadas, caminos evitados, miedos disfrazados de prudencia. Pero también fue profundamente liberador, porque en el momento en que dejé de señalar afuera, recuperé algo que había perdido, la capacidad de elegir. Si yo era responsable de mis errores, también era responsable de mis avances. Si yo había construido mis límites, también podía reconstruirlos. La responsabilidad personal no es cargar con todo al mismo tiempo, es dejar de delegar tu vida. Es entender que nadie va a vivir las consecuencias por ti, ni los errores ni los logros. Cuando asumí eso, dejé de esperar que alguien me motivara, que alguien me empujara, que alguien me diera permiso. Empecé a actuar desde una lógica distinta, no porque fuera fácil, sino porque era mío. Muchos confunden responsabilidad con dureza, como si fuera a vivir castigándose. No es eso. Responsabilidad es claridad, es saber qué depende de ti y qué no, y enfocar tu energía donde sí tienes control. Yo no podía cambiar ciertas circunstancias, pero sí podía cambiar cómo respondía a ellas. No podía controlar el pasado, pero sí mis decisiones presentes. Y ahí entendí que la libertad no es hacer lo que quieras, es hacerte cargo de lo que eliges. Cuando asumes tu responsabilidad, dejas de vivir como víctima. Y eso no significa negar las dificultades, significa no usarlas como excusa. Empiezas a caminar más erguido no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que pase lo que pase, te harás cargo. Y esa certeza te da una paz extraña, una calma firme, porque el día que entiendes que tu vida es tu responsabilidad, también entiendes que tu vida es tuya. Y no hay libertad más grande que esa. Hubo una etapa de mi vida en la que entendí que la comodidad es muy amable, pero también muy peligrosa. No te golpea, no te grita, no te obliga a reaccionar. Te abraza, te dice, tranquilo, mañana cuando tengas más apoyo. Y mientras tanto te va quitando fuerza sin que lo notes. Yo estuve ahí rodeado de gente con palabras de ánimo, con excusas bien intencionadas, pero sin crecimiento real. Porque cuando todo está cómodo no hay urgencia y cuando no hay urgencia el carácter se duerme. Avanzar solo no fue una elección romántica, fue una necesidad. Hubo momentos en los que no tenía con quién contrastar decisiones, no tenía a quién pedir consejo inmediato, no tenía respaldo emocional constante. Y al principio eso asusta. Te preguntas si estás haciendo lo correcto, si no te estás equivocando demasiado. Pero fue justamente ahí donde algo empezó a fortalecerse dentro de mí. Empecé a escucharme más, a pensar mejor antes de actuar, a asumir consecuencias sin buscar refugio. Recuerdo una decisión importante que tomé sin consenso, sin aplausos, sin aprobación. Nadie me dijo hazlo, nadie me dijo confío en ti. Y cuando salió mal, tampoco hubo a quien culpar. Fue incómodo, fue duro, pero fue profundamente formativo, porque tuve que levantarme solo, analizar lo ocurrido, ajustar y seguir. Y en ese proceso descubrí una fuerza que no sabía que tenía, una capacidad de sostenerme que no se aprende cuando siempre hay alguien amortiguando la caída. La comodidad debilita porque te acostumbra a apoyarte. Avanzar solo te obliga a desarrollar equilibrio. Cuando no tienes red, caminas con más atención. Cuando no tienes aplausos, tu motivación se vuelve más honesta. Ya no haces las cosas para agradar, las haces porque crees en ellas. Y eso cambia todo. Cambia tu postura, tu forma de decidir, tu manera de enfrentar el miedo. No estoy diciendo que la compañía sea mala. Lo peligroso es depender de ella para moverte. Porque el día que no esté, te paralizas. Yo aprendí que hay músculos internos que solo se desarrollan cuando no hay ayuda inmediata. La paciencia, la resiliencia, la autoconfianza. Es como aprender a caminar sin muletas. Al principio duele, tambaleas, te caes, pero después caminas mejor que antes. Avanzar solo también te enseña a tolerar el silencio, a convivir con la duda sin huir, a seguir aunque no tengas certeza. Y eso te vuelve fuerte de una forma silenciosa, firme. No una fuerza arrogante, sino una que no necesita demostrarse. Porque al final, lo que la comodidad debilita, la soledad consciente fortalece. Y cuando fortaleces eso, ya no avanzas por necesidad, avanzas por convicción. Durante mucho tiempo confundí madurez con independencia absoluta.
Pensaba que ser fuerte era no necesitar a nadie, no pedir nada, no mostrar grietas. Y al mismo tiempo, sin darme cuenta, vivía esperando aprobación, comprensión, compañía constante. Esa contradicción me acompañó años. Decía que podía solo, pero me detenía cuando nadie me aplaudía. Decía que era firme, pero dudaba cuando no recibía apoyo emocional. Hasta que entendí algo esencial. Necesitar afecto es humano. Depender emocionalmente para avanzar no lo es. Todos necesitamos amor, escucha, conexión. Eso no nos hace débiles. Lo que nos debilita es confundir esa necesidad legítima con la capacidad de caminar por nosotros mismos. Yo lo aprendí cuando atravesé una etapa en la que las personas que siempre estaban dejaron de estar, no por maldad, simplemente la vida cambió. Y ahí me di cuenta de que muchas de mis decisiones estaban condicionadas a cómo reaccionarían los demás. Si aprobaban, seguía. Si dudaban, me frenaba. Eso no era madurez, era dependencia bien disfrazada. La madurez no es cerrarte emocionalmente ni volverte frío. Es aprender a sostenerte incluso cuando no recibes lo que esperas. Es seguir adelante aunque nadie te entienda del todo. Recuerdo momentos en los que necesitaba una palabra de ánimo y no llegó. Al principio dolía, me frustraba, pero después entendí que esa ausencia no era un castigo, era una oportunidad. Una oportunidad de convertirme en mi propio sostén emocional, de hablarme con honestidad, de no abandonar mis convicciones solo porque nadie las estaba validando. Muchos hombres creen que madurar es endurecerse. No, madurar es diferenciar. Saber cuándo pedir ayuda y cuándo no usar la falta de ayuda como excusa. Saber amar sin depender. Saber escuchar sin necesitar aprobación. Yo aprendí que cuando haces las cosas solo para sentirte acompañado, terminas traicionando tu propio camino. Y eso pasa factura. Te vuelves complaciente, te adaptas de más, te encoges para no incomodar. La verdadera madurez aparece cuando puedes avanzar con el corazón sensible y la voluntad firme al mismo tiempo. Cuando aceptas que habrá días en los que nadie te sostenga emocionalmente y aún así decides no detenerte. Cuando no exiges que el mundo te entienda para seguir caminando. Porque si condicionas tu avance a la respuesta emocional de los demás, siempre estarás esperando algo afuera que solo puedes construir dentro. Entendí que la madurez no se mide por cuántas personas tienes a tu alrededor, sino por tu capacidad de no abandonarte cuando estás solo, de no dejar tus decisiones en manos del aplauso, de no rendirte porque no llegó el mensaje, la llamada, la palabra que esperabas. Porque cuando dejas de confundir necesidad emocional con madurez, dejas de mendigar validación y empiezas a caminar con dignidad. Durante mucho tiempo viví con miedo al error. Creía que equivocarme era un fracaso que mostraba mis límites, una marca que señalaba mi incapacidad. Evitaba decisiones, retrasaba acciones, buscaba garantías que nunca llegaban. Pero un día comprendí algo que cambió todo. El error no es un obstáculo, es un espejo. Cada tropiezo me mostró algo que no podía ver mientras caminaba solo con la esperanza de acertar. Me reveló mi falta de preparación, mis prejuicios, mis miedos, pero también me mostró mi capacidad de adaptarme y crecer. Recuerdo un proyecto en el que invertí tiempo y recursos enormes, creyendo que todo estaba bajo control. La ejecución falló por razones que no había previsto. En ese momento sentí la derrota como un golpe directo. Podría haberme rendido, culpar a otros o al azar, pero decidí observar. Revisé cada decisión, cada cálculo, cada suposición. Y lo que descubrí fue revelador. Había tomado decisiones basadas en comodidad, no en certeza. Había evitado los desafíos más difíciles porque temía fracasar. Había confiado demasiado en la opinión de otros en lugar de en mi propio juicio. El error me mostró quién era realmente en los momentos de presión y qué partes de mí necesitaban fortalecerse. Cometemos errores todos los días, no necesariamente gigantes, pero acumulativos. Y ahí está su valor. No son fracasos definitivos, son lecciones disfrazadas. Cada error revela patrones. Cada caída señala áreas que requieren atención. Aprender a leer estas señales, a no huir de ellas, es lo que separa a los que avanzan de los que permanecen estancados. Cuando dejé de temer equivocarme, descubrí que incluso los errores más dolorosos tenían un propósito. Me enseñaban resiliencia,
me enseñaban paciencia, me enseñaban a confiar en mi criterio. Una vez, en un negocio que lancé solo, cometí un error que me costó dinero y reputación. Podría haberlo visto como el fin del camino, pero decidí analizarlo. Cada fallo reveló dónde había ignorado señales, dónde había actuado impulsivamente, dónde había permitido que mi miedo dictara decisiones. Aprendí a planear con prudencia sin perder velocidad, a escuchar sin paralizarme, a actuar sin esperar aprobación. Ese error me reveló que podía soportar la presión, que podía asumir responsabilidad completa y que tenía recursos internos para recomponerme. El error no te define, no te limita, te enseña, te expone, sí, pero también te prepara, te muestra lo que necesitas mejorar y, más importante, te demuestra que tienes la capacidad de superar cualquier situación. La próxima vez que dudes, que caigas o que sientas que todo se derrumba, recuerda, el error no es tu enemigo. Es tu maestro silencioso, tu guía invisible, tu oportunidad de descubrir la fuerza que no sabías que tenías. Porque cada vez que te enfrentas a un error y decides levantarte, aprendes algo que ningún éxito cómodo podría enseñarte. Esa revelación, más que cualquier triunfo, es lo que construye hombres fuertes y autónomos. Al principio, cuando me encontré solo frente a mis desafíos, sentí que el silencio me aplastaba. No había aplausos, no había guía, no había palabras de aliento. Cada paso lo daba en la incertidumbre y cada decisión era un riesgo que asumía sin compañía. Durante mucho tiempo interpreté ese silencio como abandono, como una señal de que nadie estaba ahí para mí, que quizá estaba solo en el mundo. Pero con el tiempo comprendí algo fundamental. El silencio no es un castigo, es un terreno fértil donde se forma tu carácter y se revela tu verdadera fuerza. Recuerdo una etapa en mi vida en la que enfrentaba decisiones importantes para mi carrera. No había mentor, no había compañero que me diera su aprobación. Solo yo y mis pensamientos. Al principio, cada noche me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba preparado, si valía la pena seguir. Sentía miedo y soledad, pero poco a poco empecé a notar que ese espacio, aunque incómodo, me daba algo invaluable: claridad. Al no tener ruido externo, empecé a escuchar mi propia voz, la que me decía lo que realmente quería y lo que era capaz de enfrentar. Ese silencio me obligó a confrontar mis dudas, mis miedos, mis inseguridades, y al hacerlo descubrí recursos internos que jamás habría encontrado en compañía. El silencio me enseñó a ser paciente. Me mostró que las respuestas no siempre llegan de inmediato y que no siempre habrá señales visibles de progreso. Aprendí a valorar los pequeños logros, los pasos que solo yo podía reconocer, y a construir confianza en mi criterio. En un proyecto que lancé completamente solo, pasé semanas sin recibir comentarios, sin saber si estaba avanzando correctamente. Cada día en silencio me obligaba a revisar mi trabajo, a analizar mis errores, a ajustar mis estrategias. Ese proceso me volvió más consciente, más autodisciplinado y más resiliente. También descubrí que el silencio es un espejo. Te muestra quién eres cuando no hay distracciones, cuando no hay aplausos, cuando no hay aprobación externa. Te enseña a identificar tus verdaderas motivaciones y a separar lo que deseas de lo que otros esperan de ti. Durante esos momentos de quietud me hice preguntas difíciles. ¿Estoy haciendo esto por convicción o por miedo a decepcionar? ¿Estoy avanzando hacia mi visión o solo por inercia? Las respuestas me hicieron más fuerte, más enfocado y más libre para decidir sin depender de la opinión de otros. El silencio, lejos de ser abandono, es un espacio de entrenamiento. Te permite cultivar disciplina, introspección, paciencia y confianza en ti mismo. Cada vez que aceptas el vacío como un aliado en lugar de un enemigo, creces. Cada vez que tomas decisiones sin aplausos, fortaleces tu carácter. Cada vez que aprendes a escuchar tu voz interna, descubres que ya no necesitas que nadie te empuje, que tu impulso nace de ti mismo. Y cuando finalmente entiendes esto, descubres que el silencio no estaba vacío, estaba lleno de oportunidades para forjar tu fortaleza y construir tu camino.
Recuerdo claramente la primera vez que quise emprender un proyecto importante en mi vida. Tenía miedo, dudas y sentía que me faltaban conocimientos, recursos y la preparación adecuada. Me decía a mí mismo, cuando esté listo empezaré. Pasaron semanas, luego meses, y aún encontraba excusas para no moverme. Hasta que un día comprendí algo fundamental. Nunca estarás completamente listo. La espera por el momento perfecto, por la certeza absoluta, es solo una trampa que nos mantiene estancados. La vida no espera que tengas todo resuelto. La acción es la que genera claridad, no al revés. Empecé a experimentar pequeños pasos sin garantía de éxito. Tomé decisiones incompletas, lancé ideas imperfectas y me expuse a errores visibles. Fue incómodo, sí, y muchas veces sentí miedo de fracasar o de que otros me juzgaran. Pero algo poderoso sucedió. Al comenzar, descubrí capacidades que no sabía que tenía. Las soluciones aparecían mientras avanzaba, las habilidades se desarrollaban con la práctica y la confianza surgía con cada acción, no con la preparación previa. Aprendí que la preparación nunca es total. Siempre habrá algo que desconoces. Siempre habrá riesgos. Siempre habrá miedo. La diferencia entre quienes avanzan y quienes esperan eternamente no es que los primeros tengan todas las respuestas, sino que se atreven a actuar incluso sin ellas. Un ejemplo concreto. Hace años quise lanzar un proyecto sin tener todo el plan perfecto. Mi plan de negocio estaba incompleto, mis contactos eran limitados y no tenía presupuesto suficiente. Aún así, decidí empezar con lo que tenía. Cada error me enseñó algo que ningún curso ni mentor podría haberme enseñado. Cada dificultad me obligó a encontrar soluciones rápidas y creativas. Con el tiempo, lo que comenzó como un intento inseguro se convirtió en una experiencia que me formó no solo profesionalmente, sino también en resiliencia y confianza. La verdad es que esperar la preparación absoluta es la excusa más común que usamos para posponer nuestro avance. Queremos garantías, queremos seguridad, queremos que el miedo desaparezca antes de actuar, pero esa seguridad nunca llega y el miedo no desaparece por sí solo. Actuar mientras tiembla la voz, actuar aunque no tengas todas las respuestas, es la única forma de aprender, de crecer y de construir algo que valga la pena. La acción no elimina el miedo, lo transforma en experiencia, en fuerza, en lecciones que solo se obtienen haciendo. Empezar sin estar listo también te enseña a adaptarte. Te obliga a enfrentarte a imprevistos, a ajustar tus estrategias, a resolver problemas reales y a confiar en tu criterio. Cada paso que das, aunque sea imperfecto, te acerca a tu meta más que cualquier planificación teórica. Y lo más importante, te libera de la parálisis de la espera. Porque una vez que actúas, aunque sea pequeño y torpe, ya estás más adelante que aquellos que esperan el momento perfecto. Si esperas a sentirte listo, pasarán años y quizá nunca comiences. Pero si das el primer paso hoy, aunque no tengas claridad total, descubrirás que la acción misma te da lo que antes creías necesitar. El camino se construye mientras caminas, y cada paso imperfecto es un avance real hacia tu libertad y tu propósito. Recuerdo claramente la primera vez que decidí hacer cambios importantes en mi vida. Quería mejorar, quería crecer, quería tomar decisiones que reflejaran quién realmente quería ser. Pero pronto me di cuenta de algo que nadie te dice. Crecer duele. Y no solo por el esfuerzo, sino porque implica perder aprobación. Las personas que te rodean, incluso las más cercanas, no siempre celebran tu evolución. Algunos se sienten incómodos, otros cuestionan tus decisiones y algunos simplemente desaparecen. Y eso duele. Es un golpe silencioso, porque no se trata de críticas directas, sino de la pérdida de la comodidad de encajar. Cuando me di cuenta de que no podía complacer a todos mientras perseguía mi propio camino, sentí miedo y soledad. Quería que mis amigos entendieran mis nuevas metas, que mi familia celebrara mis decisiones, que mi entorno me validara. Pero la verdad es que el crecimiento auténtico raramente coincide con la zona de confort de los demás. Si intentas mantener la aprobación de todos, no crecerás. Cada paso hacia tu propósito genuino provoca resistencia externa. Y esa resistencia no es personal, es una señal de que estás avanzando.
Un ejemplo práctico. Decidí cambiar la dirección de mi carrera y seguir algo que sentía auténtico, aunque no fuera lo que otros esperaban de mí. Algunas personas me apoyaron, otras se alejaron y algunas empezaron a minimizar mis logros. Fue doloroso, sí, pero también revelador. Me enseñó que la aprobación externa es frágil y condicional y que depender de ella para sentirme seguro es una trampa que te mantiene pequeño. Aprendí que perder aprobación es inevitable cuando te alineas con tu verdadera visión. Y en esa pérdida hay un regalo, la libertad. Perder aprobación te obliga a mirarte a ti mismo. Te obliga a decidir, ¿haré esto por miedo a decepcionar o porque es lo correcto para mí? Te fuerza a escuchar tu voz interna en lugar de la opinión de otros. Cuando dejas de depender del aplauso ajeno, descubres un poder que no conocías. La convicción silenciosa. La certeza de que estás haciendo lo que debes, incluso si nadie lo entiende. Esa es la base de la autodisciplina y de la resiliencia. Y no es un proceso rápido ni fácil. Cada decisión difícil, cada conflicto con expectativas externas, cada comentario crítico es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Crecer significa aceptar que algunos se incomodarán, que algunos se alejarán y que otros querrán que vuelvas a ser la versión que los hacía sentir seguros, pero tu crecimiento no está destinado a complacer a otros, está destinado a honrarte a ti mismo. La lección que aprendí es que perder aprobación es parte de todo avance real. Es la consecuencia natural de salir de la mediocridad, de dejar de depender de la validación externa y de vivir con integridad. Cuanto más fuerte es tu compromiso con tu propia visión, más notarás que la aprobación que realmente importa viene de ti. Y eso al final vale más que cualquier aplauso pasajero. Cuando entiendes esto, cada alejamiento, cada crítica y cada incomodidad externa se convierten en un termómetro de tu crecimiento. Crecer implica perder aprobación, sí, pero también es la puerta que te lleva a la libertad y al respeto propio que nadie más puede darte. Cuando estaba empezando a tomar control de mi vida, recuerdo que sentí algo aterrador. Nadie vendría a empujarme, nadie estaría allí para recordarme que debía actuar, nadie me iba a supervisar, y en ese momento comprendí algo que cambió todo. Si no desarrollaba disciplina conmigo mismo, no iba a avanzar. La autodisciplina no es opcional cuando decides caminar solo. Es tu único respaldo, tu columna vertebral, tu red de seguridad invisible. Todo lo demás, motivación, consejos, incluso oportunidades puede fallar, pero si tú mantienes la disciplina, siempre tendrás un camino hacia adelante. Al principio me costó entender esto. Esperaba que la emoción o la inspiración fueran suficientes, creía que si me sentía motivado actuaría correctamente, pero la realidad es brutal. La motivación es temporal, inestable, depende de factores externos. La autodisciplina, en cambio, no depende de nadie. No importa si estás cansado, desanimado o inseguro, no importa si nadie te observa. La autodisciplina te empuja a levantarte, a tomar decisiones correctas y a cumplir con tus responsabilidades, incluso cuando todo en ti grita por posponerlas. Recuerdo mis primeros proyectos personales, trabajar sin guía, sin apoyo, sin confirmación. Hubo días en los que me sentía abrumado, en los que el miedo y la duda me querían paralizar, pero la disciplina me obligaba a sentarme frente a mi trabajo, a dar un paso más, a no ceder ante la comodidad de la procrastinación. Aprendí que cada acción tomada con constancia, aunque pequeña, construye un músculo interno más fuerte que cualquier talento natural. La autodisciplina transforma la incertidumbre en dirección, el caos en resultados y el miedo en fuerza. La autodisciplina también te protege de la dependencia. Cuando estás solo, cualquier debilidad se amplifica. Tus emociones, tus distracciones, tus excusas. Sin disciplina, caes fácilmente en la trampa de esperar a que alguien te motive o te diga qué hacer. Pero cuando la desarrollas, descubres que eres capaz de sostener tu compromiso sin intermediarios, sin supervisión, sin aplausos. Esa independencia no solo te hace avanzar, sino que te da confianza para enfrentar cualquier situación, incluso la más adversa. Un ejemplo práctico de mi vida.
Hubo un periodo en que trabajaba en mis metas mientras todos dormían, sin contarle a nadie mis planes. No había reconocimiento, no había validación externa, solo yo, mis objetivos y mi voluntad. Los resultados tardaron en aparecer, pero lo que gané fue invaluable. La certeza de que puedo confiar en mí mismo, que puedo crear consistencia donde no hay estímulos externos, que puedo mantenerme firme aunque el mundo no lo note. La autodisciplina no es comodidad ni aplauso, es resistencia silenciosa, compromiso con tu visión y acción, incluso cuando nada parece facilitarte el camino. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve tu capacidad de sostenerte, de avanzar y de construir tu vida sin depender de nadie. Es el respaldo que nunca falla, la base que soporta cualquier tormenta y la fuerza que te permite caminar solo con confianza. Cuando entiendes esto, comprendes que la verdadera libertad no es ausencia de trabajo duro, sino la capacidad de sostenerte a ti mismo sin ayuda, sin excusas y sin depender del entorno. Cuando comencé a enfrentar la vida por mi cuenta, entendí algo que nadie te enseña en libros ni en cursos. Si no aprendes a resolver tus propios problemas, siempre dependerás de otros. Y eso limita todo tu avance. Al principio creía que podía esperar ayuda, consejos, guía externa, pero la realidad me golpeó rápido. Nadie vendría a salvarme de mis errores, de mis decisiones equivocadas, de mis dificultades diarias. Y entonces entendí que el hombre que aprende a resolver no se detiene nunca, porque cuando surge un obstáculo no espera permiso, no espera condiciones ideales. Actúa. Recuerdo un momento en particular, estaba emprendiendo un proyecto sin experiencia previa, sin mentor que me guiara, sin recursos abundantes. Cada error era un golpe directo a mi confianza. Cada decisión equivocada parecía un paso atrás, pero no podía detenerme. Si me detenía a esperar soluciones externas, mi proyecto habría muerto antes de nacer. Así que decidí enfrentar cada problema, buscar soluciones, investigar, preguntar, experimentar, equivocarme y volver a intentar. Esa determinación de resolver por mí mismo fue lo que me hizo avanzar, más allá de cualquier talento o suerte. Resolver no es solo encontrar la salida más fácil. Resolver es mirar el problema de frente, sin culpa, sin excusas, sin evasión. Es analizar lo que está bajo tu control y actuar sobre ello. Es aprender de cada error y usarlo como herramienta, no como justificación para rendirse. Cada dificultad enfrentada te fortalece, te hace más adaptable, más ingenioso y más confiado. Y una vez que desarrollas esta capacidad, ninguna circunstancia puede detenerte. Porque incluso en la incertidumbre, incluso cuando todo parece perdido, sabes que eres capaz de encontrar un camino. Un ejemplo cotidiano: he aprendido que resolver no solo aplica a grandes decisiones, sino también a lo pequeño. Si algo se rompe, lo arreglo. Si un conflicto surge, busco solución. Si no entiendo algo, investigo hasta dominarlo. Cada pequeño acto de resolución fortalece la mentalidad de que no necesito esperar a que otros arreglen mi mundo. Y cuando los problemas se vuelven más grandes, esa habilidad se amplifica. Empiezas a enfrentarte a desafíos laborales, personales o emocionales sin paralizarte, porque tu mente ya ha aprendido a buscar caminos en lugar de excusas. Resolver es también resiliencia. No se trata de evitar caídas, sino de levantarse una y otra vez con estrategias, con creatividad, con firmeza. Cada caída te enseña un patrón nuevo, una lección que antes desconocías. Y así, el hombre que aprende a resolver convierte cada obstáculo en entrenamiento, cada error en guía, cada momento de incertidumbre en oportunidad de crecimiento. La clave es entender que la resolución no es una habilidad pasiva, es un compromiso activo contigo mismo. Decidir que no importa cuán difícil sea, no te detendrás, porque aquel que resuelve aprende a confiar en sí mismo, en su criterio, en su capacidad de adaptarse, y eso le permite avanzar incluso cuando todo a su alrededor parece imposible. El hombre que aprende a resolver no se detiene nunca.
porque ha convertido cada problema en un peldaño, cada error en impulso y cada desafío en una oportunidad de demostrar que al final la única persona que puede sostener tu avance eres tú mismo. Y así, cuando reflexiono sobre todo lo que significa salir adelante sin ayuda, me doy cuenta de que la verdadera transformación no se trata de lo que otros hacen por ti, sino de lo que tú decides hacer por ti mismo. Cada hombre que elige caminar solo enfrenta dudas, miedo, incertidumbre y la incomodidad de no tener a quién recurrir, pero es precisamente en esa incomodidad donde nace la fuerza más auténtica. Aprender a sostenerte sin depender de nadie no es un acto de orgullo ni de aislamiento, es un acto de valentía, de claridad y de responsabilidad. Porque cuando nadie te guía, cuando nadie te valida, cuando no hay aplausos ni palabras de aliento, lo que permanece es tu propia convicción, tu propia disciplina y tu propia capacidad de resolver. Ese camino, aunque duro y solitario al principio, te enseña a valorar cada logro, cada avance, cada decisión correcta, porque sabes que fue producto de tu esfuerzo, de tu resiliencia y de tu determinación. Aprender a enfrentar problemas, levantarte después de cada caída, decidir avanzar incluso cuando todo parece perdido, es la escuela que moldea a un hombre que no se detiene, que no busca excusas y que confía en sí mismo. La independencia que se obtiene no es egoísmo, es libertad. No es la ausencia de otros, sino la plenitud de tu propia fuerza y capacidad. Recuerda siempre que nadie va a garantizar tu éxito, nadie va a sostenerte en cada caída y nadie va a aplaudir cada paso que das. Esa realidad puede parecer dura, pero es liberadora, porque en ella descubres que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. La disciplina, la determinación, la capacidad de resolver y la resiliencia para seguir incluso cuando estás solo. Salir adelante sin ayuda no es solo un camino, es la manifestación de tu autonomía, tu carácter y tu verdadera grandeza. Y cuando logras esto, descubres que el poder de tu vida nunca estuvo en manos de otros, sino en las tuyas. Desde el primer paso que decidiste dar, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de ustedes no han fracasado por falta de talento, han fracasado por falta de convicción. Yo crecí entre dos culturas que parecían opuestas. En una me decían, sé disciplinado, en la otra me decían, ten cuidado, y durante años no supe cuál escuchar. Hasta que entendí algo incómodo. No era mi entorno el que me detenía, era mi duda. Usted no necesita más oportunidades, necesita más carácter. No necesita que crean en usted. Necesita dejar de traicionarse en lo pequeño, porque el día que cumpla su palabra, aunque nadie lo aplauda, ese día empezará a creer en usted. La mayoría de las personas cree que la confianza es algo que se siente, que un día te levantas inspirado, motivado, lleno de energía y entonces actúas. Pero si dependes de cómo te sientes para avanzar, estás perdido, porque las emociones cambian. Hoy te sientes fuerte, mañana inseguro. Hoy te sientes capaz, mañana dudas de todo. Si tu confianza depende de tu emoción, tu vida será una montaña rusa. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una aprendí disciplina, orden, constancia. En la otra aprendí calidez, creatividad, improvisación. Durante mucho tiempo pensé que debía sentirme listo para hacer ciertas cosas. Esperaba esa seguridad interna que me dijera ahora sí, pero esa voz casi nunca llegaba. Y cuando llegaba duraba poco. Entonces entendí algo que cambió mi manera de vivir. La confianza no es algo que sientes antes de actuar, es algo que construyes después de actuar. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar frente a un público grande, no me sentía seguro, no me sentía preparado. Tenía dudas, pero había dado mi palabra. Y cuando tú das tu palabra, tu emoción pasa a segundo plano. Subí al escenario con nervios, no con seguridad. Pero terminé la conferencia con algo más valioso que la emoción inicial, coherencia. Y cada vez que repetí ese acto, mi seguridad dejó de ser una esperanza y se convirtió en consecuencia. Mucha gente dice, cuando tenga confianza empezará el negocio. No, empieza el negocio y la confianza vendrá.
Cuando me sienta seguro, hablaré. No. Habla aunque tiemble la voz. La decisión precede a la confianza, no al revés. Mira un ejemplo práctico. Cuando decides levantarte todos los días a la misma hora, aunque no tengas ganas, algo cambia dentro de ti. No es espectacular, no hay aplausos, pero tu mente registra algo importante. Cumples lo que dices. Y cuando cumples lo que dices, tu identidad se fortalece. La autoconfianza no nace de discursos motivacionales, nace de pequeñas decisiones repetidas. El problema es que muchos esperan sentir para decidir, y eso es peligroso, porque las emociones están diseñadas para protegerte, no para impulsarte. El miedo te dirá que no estás listo. La pereza te dirá que descanses un poco más. La inseguridad te dirá que otros son mejores. Si obedeces cada emoción, nunca construirás carácter. Creer en ti no significa mirarte al espejo y repetirte frases positivas. Significa tomar decisiones incómodas y sostenerlas cuando ya no se sienten agradables. Significa actuar con disciplina cuando la motivación desaparece. Significa elegir coherencia sobre comodidad. La verdadera confianza no es intensa, es estable. No es euforia, es firmeza. No es emoción, es decisión. Y el día que entiendas eso, dejarás de esperar sentirte listo y empezarás a volverte imparable. Muchas personas están convencidas de que no avanzan porque no son suficientemente inteligentes, porque no tienen contactos, porque no nacieron en el lugar correcto. Pero si somos honestos, la mayoría de las veces no es falta de capacidad, es falta de coherencia. No es que no puedas, es que no sostienes. He conocido jóvenes brillantes, con talento natural impresionante. Hablan bien, aprenden rápido, tienen ideas innovadoras, pero empiezan algo hoy y lo abandonan mañana. Se emocionan el lunes y se desaniman el jueves. Hacen promesas grandes y cumplen poco. Y cada promesa incumplida no solo afecta al resultado, afecta a la identidad. Cuando era más joven, también cometí ese error. Me proponía metas altas, aprender más, entrenar con disciplina, prepararme mejor, pero descubrí algo incómodo. No era mi entorno el que me limitaba, era mi inconsistencia. Algunos días era extremadamente disciplinado, otros completamente relajado. Esa oscilación constante me hacía sentir que no avanzaba y la frustración crecía hasta que entendí que la capacidad sin coherencia es inútil. Es como tener un automóvil potente pero nunca encenderlo con regularidad. No importa cuán talentoso seas si no repites el esfuerzo suficiente tiempo. Piense en algo simple. Si usted decide leer 10 páginas diarias durante un año, el resultado es inevitable. Pero si lee 50 páginas un día y luego pasa 2 semanas sin tocar un libro, su avance se diluye. No es un problema de inteligencia, es un problema de constancia. La coherencia tiene algo poderoso. Construye confianza silenciosa. Cada vez que cumples algo pequeño, te demuestras que eres confiable. Y cuando te vuelves confiable para ti mismo, tu seguridad deja de depender de la opinión externa. Recuerdo una etapa en la que viajaba constantemente para dar conferencias. El cansancio era real. Había días en que no tenía ganas de preparar el contenido, de revisar detalles, de seguir estudiando. Nadie me obligaba. Podía improvisar y probablemente nadie lo notaría. Pero la coherencia no se trata de lo que otros ven. Se trata de quién eres cuando nadie está mirando. Elegir prepararme incluso en días de cansancio fortaleció algo más importante que el aplauso. Fortaleció mi carácter. Muchas personas quieren resultados extraordinarios con hábitos intermitentes. Quieren confianza sin disciplina, éxito sin repetición, crecimiento sin sacrificio, y luego concluyen que no nacieron para eso. No. Lo que no nacieron fue con el hábito de sostener el esfuerzo. La coherencia no es hacer mucho, es hacer lo necesario todos los días. Es levantarte aunque no tengas ganas. Es cumplir aunque nadie te supervise. Es repetir aunque sea aburrido. Cuando fallas no siempre es porque no puedes. Muchas veces es porque te rindes antes de tiempo.
La diferencia entre alguien promedio y alguien extraordinario no suele ser talento, es persistencia coherente. No es falta de capacidad, es falta de coherencia. Y cuando tu disciplina empiece a ser más constante que tus excusas, descubrirás que siempre fuiste capaz. Hay algo que quiero decirle con total honestidad. La duda no se va a ir. Si usted está esperando el día en que no sienta miedo, en que no cuestione sus decisiones, en que no escuche esa voz interna que le dice, ¿y si no puedes? Va a esperar toda la vida. La duda no desaparece. Lo que cambia es quién tiene la autoridad. Durante años pensé que la seguridad era la ausencia de incertidumbre. Creía que las personas fuertes no dudaban. Pero cuando comencé a asumir mayores responsabilidades, cuando empecé a hablar ante audiencias más grandes, cuando los proyectos se volvieron más exigentes, descubrí algo incómodo. Cuanto mayor es el desafío, mayor es la duda. No se reduce, se intensifica. Recuerdo una ocasión en la que tenía que tomar una decisión importante que afectaba a muchas personas. No había garantías, no había certeza absoluta. Podía salir bien o podía fallar. Y la duda estaba ahí, clara, insistente. La diferencia fue que esta vez no le pedí permiso a la duda para actuar. La escuché, la evalué, pero no la obedecí. La duda cumple una función: cuestionar, advertir, hacerte analizar riesgos. Eso es sano. El problema es cuando la conviertes en autoridad, cuando permites que determine tu identidad, cuando empiezas a decir, si dudo, ¿es porque no soy capaz? No. Dudas porque estás saliendo de tu zona cómoda. Dudas porque estás creciendo. Piensa en algo sencillo. Cuando alguien empieza a entrenar después de años de inactividad, el cuerpo duele. El dolor no significa que el ejercicio sea incorrecto. Significa que hay adaptación. De la misma manera, la duda no significa incapacidad, significa expansión. Hubo momentos en los que, antes de subir a un escenario, mi mente generaba escenarios negativos. ¿Y si no conectas? ¿Y si no entienden? ¿Y si fallas? Antes, esas preguntas me paralizaban. Con el tiempo entendí que la duda puede hablar, pero no puede decidir. Yo decido. La autoridad se gana con acción repetida. Cada vez que actúas a pesar de la duda, le quitas poder. No desaparece, pero se debilita. Se convierte en un susurro en lugar de un grito. Y eso cambia todo. Muchas personas cancelan sueños porque dudan. Pero las personas que avanzan no son las que no dudan. Son las que avanzan dudando. No esperan certeza absoluta. Actúan con convicción progresiva. Saben que la claridad muchas veces llega después del movimiento, no antes. Imagínese conduciendo de noche. No ve todo el camino, solo los metros que iluminan los faros. Sin embargo, eso es suficiente para avanzar. La duda es la oscuridad alrededor. La decisión es la luz que te permite dar el siguiente paso. Si usted espera eliminar la duda para empezar, nunca empezará. Si aprende a convivir con ella sin obedecerla, empezará a fortalecerse. La duda no desaparece, pero el día que deje de gobernar sus decisiones, usted empezará a gobernar su vida. Quiero que escuche esto con claridad. La motivación es un visitante, la disciplina es un residente. La motivación viene y va. Algunos días te abraza con fuerza, otros días ni aparece. Si dependes de ella para levantarte, para entrenar, para estudiar, para trabajar en tus sueños, vas a fracasar. Y créame, lo he vivido. Cuando empecé a escribir y dar conferencias, al principio lo hacía solo cuando me sentía inspirado. Hubo días en que quería rendirme porque no sentía ganas. Y entonces entendí algo fundamental. No podía esperar a sentir ganas para avanzar. La disciplina es esa fuerza silenciosa que aparece incluso cuando la motivación no está. Es la decisión de levantarte temprano aunque estés cansado, de escribir aunque la página esté en blanco, de entrenar aunque tus músculos duelan y tu mente grite, para hoy es suficiente. Recuerdo un periodo de mi vida en que me propuse leer un libro diario durante un año. Hubo días de cansancio extremo, de distracciones, de excusas,
Sin embargo, porque hice de la disciplina un compromiso, no un deseo, completé los 365 libros. La motivación solo habría hecho que unos pocos días fueran posibles. La disciplina hizo que todo el año fuera inevitable. Muchos buscan hacks, frases motivacionales, música inspiradora. Todo eso sirve para encender una chispa, pero la chispa se apaga rápido. Lo que sostiene el fuego es la disciplina, el hábito diario, la repetición, la coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces. Cuando construyes disciplina, no dependes de sentir ganas para avanzar. Avanzas porque tu sistema interno está diseñado para moverte, incluso en la adversidad. Pienso en la disciplina como un músculo. Entre más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Entre más dependes de la motivación, más débil se mantiene. En mis primeros años de enseñanza, muchos estudiantes me decían, no tengo ganas de estudiar hoy. Yo les respondía, no importa si tienes ganas, hoy estudias. Mañana la motivación puede volver, pero si hoy no construyes el hábito, el mañana se debilita. Esa lección se queda para toda la vida. La disciplina construye resultados. La motivación solo emociona. Incluso en proyectos grandes, la disciplina es lo que garantiza progreso. Cuando estaba trabajando en mis primeros discursos frente a cientos de personas, la preparación era intensa, repetitiva, incómoda. Hubo momentos en que la motivación desapareció. Sin embargo, al practicar todos los días, al mantenerme consistente, aunque no tuviera ganas, logré entregar presentaciones que parecían espontáneas, pero en realidad eran producto de la disciplina. Si quiere lograr algo que realmente importe, no espere motivación. Construya disciplina. Cree sistemas, hábitos y rutinas que lo sostengan. Porque cuando el camino se pone difícil, cuando el cansancio aparece, cuando los resultados tardan en llegar, la disciplina sigue empujando y la motivación, incluso la más fuerte, ya no puede alcanzarlo. La motivación inspira, la disciplina transforma. Durante mucho tiempo viví como si necesitara la aprobación de todos para avanzar, para hablar, para tomar decisiones. Me detenía ante cada mirada, cada comentario, cada crítica. Esperaba señales externas que me dijeran, sí, está bien que hagas esto. Y déjenme decirles algo, mientras esperaba, mi vida se estaba escapando. Cada minuto que pasamos pidiendo permiso para existir es un minuto que no vivimos de verdad. Hay personas que pasan décadas consultando, midiendo, esperando y al final descubren que sus sueños nunca despegaron porque buscaban autorización que nunca llegó. Recuerdo cuando decidí escribir y compartir mis pensamientos en público. Al principio dudaba, pensaba, ¿quién soy yo para hablar de esto? ¿Me van a criticar? ¿Me van a entender? Fue paralizante. Pero llegó un momento en que entendí algo esencial. No necesito la aprobación de nadie para vivir mi propósito. Mi existencia no está condicionada a que otros me den un sí. La vida es demasiado corta para quedarse esperando. La decisión de avanzar, de ser visible, de expresarme, solo depende de mí. Esto no significa actuar sin respeto ni consideración, sino dejar de limitarse por la opinión ajena. Hay una diferencia enorme entre ser consciente de tu entorno y pedir permiso para existir. Cuando dejas de pedir permiso, empiezas a tomar decisiones basadas en tu visión, en tu valor y en tu propósito. La primera vez que di una charla frente a un grupo grande, sentí miedo. No era miedo de fallar, era miedo de no ser aceptado. Y entonces recordé, no necesito permiso, no necesito que todos estén de acuerdo, solo necesito dar lo mejor de mí y actuar con coherencia. Esa charla cambió mi vida. La sociedad nos enseña a buscar validación, a medir nuestro valor con la aprobación de otros. Nos dicen no hables demasiado, no sobresalgas, no causes problemas. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida. Pedir permiso para existir es renunciar a la autenticidad. Cada vez que ignoramos nuestras ganas de actuar por miedo al rechazo,
Estamos aceptando vivir una versión limitada de nosotros mismos. He visto personas que tienen talento, ideas y pasión, pero se quedan en silencio, esperando que alguien les diga que está bien. Esa espera es una cárcel invisible. Salir de ella requiere coraje. Decidir que tu existencia tiene valor por sí misma, que tu voz merece ser escuchada, que tus acciones tienen derecho a impactar. Cuando dejamos de pedir permiso, abrimos la puerta a la libertad de ser, a la posibilidad de crecer, a la oportunidad de cumplir nuestro propósito. No permitas que la aprobación de otros defina tu vida. No pidas permiso para existir. Toma tu lugar, camina con tu verdad y recuerda siempre, tu presencia es suficiente, tu voz es necesaria y tu vida no necesita la autorización de nadie para brillar. Recuerdo la primera vez que fallé en algo que consideraba crucial. Era joven, inseguro y tenía la creencia de que si cometía un error eso me definía. Después de ese fracaso me sentí inútil, incapaz. Incluso pensé que no estaba hecho para lograr lo que quería. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi vida por completo. El error no es identidad, es información. Cometer un error no significa que seas un fracaso. Significa que tienes datos nuevos, lecciones que antes no conocías y la oportunidad de mejorar. Cuando comenzamos a ver los errores como información, se abren posibilidades infinitas. Por ejemplo, en mis primeros años escribiendo y compartiendo mis ideas, publiqué cosas que nadie entendió o que fueron criticadas duramente. Al principio me dolió, sentí vergüenza y pensé en abandonar, pero después de analizar la situación, comprendí que cada error me estaba mostrando que funcionaba, que no, que necesitaba ser ajustado. Cada comentario negativo, cada fracaso, era un mapa que me indicaba el camino hacia la mejora. El problema surge cuando confundimos lo que hacemos con lo que somos. Decir fallé y sentir que soy un fracaso es mezclar dos cosas completamente diferentes. El error es un evento, una acción, un resultado. La identidad es algo más profundo. Yo aprendí que si cambio mi perspectiva, puedo convertir cualquier error en un paso hacia el crecimiento. Cada vez que me caía, decidí levantarme y preguntarme, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar esta información para ser mejor? Esa decisión marcó la diferencia. La vida nos pone constantemente en situaciones donde el error es inevitable. Proyectos que no salen como esperábamos, relaciones que no funcionan, decisiones que toman giros inesperados, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para recopilar información, ajustar nuestra estrategia y avanzar con mayor inteligencia. Es un proceso de aprendizaje, no de condena. Incluso en mi experiencia personal, los momentos más difíciles fueron los que más me enseñaron sobre disciplina, coherencia y autoconfianza. Cuando adoptamos la mentalidad de que el error es información, dejamos de temer equivocarnos. La ansiedad disminuye, la creatividad aumenta y la acción se vuelve más libre. Nos permitimos experimentar, probar, fallar y sobre todo aprender. Porque cada error nos acerca más a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Lo que antes parecía una derrota, ahora es simplemente un dato que nos guía. Nunca confundas lo que haces con lo que eres. Tu identidad no está en tus tropiezos, sino en cómo decides responder a ellos. Cada error contiene información y la información es poder. Aprende de ella, actúa sobre ella y sigue adelante con la seguridad de que cada paso, incluso el equivocado, te está llevando hacia tu crecimiento. El error no define quién eres, te enseña quién puedes llegar a ser. Recuerdo una época en la que sentía que todo en mi vida estaba cómodo, predecible y seguro. Tenía rutinas establecidas, hábitos que no desafiaban nada y en apariencia estaba bien. Pero algo dentro de mí se sentía vacío, como si estuviera estancado. Fue en ese momento que comprendí algo que cambió mi perspectiva por completo. La incomodidad no es un enemigo, es una señal de crecimiento. Cada vez que sentimos tensión, miedo o incertidumbre,
es nuestro cuerpo y nuestra mente diciéndonos que estamos al borde de algo que puede transformarnos. Cuando decidí salir de mi zona de confort, no fue fácil. Comencé a enfrentar situaciones que me intimidaban. Hablar en público, enfrentar críticas directas, emprender proyectos que no garantizaban éxito. Al principio sentía miedo, ansiedad y hasta ganas de renunciar. Pero poco a poco me di cuenta de que esas sensaciones eran indicadores claros de que estaba avanzando, de que estaba creciendo. La incomodidad se convirtió en mi brújula. Cuanto más incómodo me sentía, más estaba aprendiendo, más estaba expandiendo mis límites. Una vez me ofrecieron dar una conferencia frente a un auditorio lleno, algo que nunca había hecho. La primera idea fue rechazarlo. La incomodidad me paralizaba. Sin embargo, acepté el desafío y durante los preparativos sentí una mezcla de nervios y dudas. Al final, cuando terminé la charla, me di cuenta de algo crucial. Esa incomodidad me había obligado a prepararme mejor, a concentrarme en cada palabra y a superar un miedo que parecía insuperable. Esa experiencia me enseñó que huir de la incomodidad significa estancamiento, mientras abrazarla significa evolución. La vida está llena de momentos que nos empujan hacia lo desconocido. Nuevos trabajos, relaciones que requieren honestidad, decisiones financieras arriesgadas, proyectos creativos. Todos esos momentos generan incomodidad, pero también son oportunidades. La clave está en no confundir la incomodidad con peligro real. Muchas veces es solo nuestra mente señalando que estamos tocando un límite que antes no conocíamos. Aprender a reconocerla como una señal positiva es un paso hacia la madurez emocional y personal. Cada vez que elegimos permanecer en la incomodidad, en lugar de escapar, estamos entrenando nuestra resiliencia, fortaleciendo nuestra confianza y expandiendo nuestra capacidad de acción. Lo que antes nos aterraba, con el tiempo se vuelve una herramienta para enfrentar desafíos aún mayores. Por eso cada sensación de tensión, cada momento incómodo, es una invitación a crecer, a evolucionar y a acercarnos más a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Si quieres avanzar, si quieres cambiar, si quieres descubrir tu verdadero potencial, no busques la comodidad. La incomodidad es un signo de que estás en el camino correcto, de que estás empujando tus límites, de que estás aprendiendo a ser más fuerte y más capaz. La incomodidad no es tu enemiga, es la prueba de que estás creciendo. Recuerdo cuando comencé mi camino hacia la mejora personal y profesional. Al principio, veía a otros avanzar más rápido que yo y sentía una mezcla de envidia y frustración. Comparaba mis resultados con los de mis compañeros, me medía contra sus logros y en lugar de enfocarme en mi crecimiento, gastaba energía intentando alcanzar sus estándares. Fue un periodo agotador, lleno de ansiedad y dudas sobre mi propio valor. Hasta que un día comprendí algo fundamental. Cada proceso es único, cada camino tiene su ritmo y competir con el progreso ajeno solo genera desgaste y frustración. Aprender a respetar tu proceso significa aceptar que cada persona tiene tiempos, circunstancias y aprendizajes distintos. Yo mismo he cometido el error de querer avanzar demasiado rápido, de saltar pasos esenciales porque veía que otros lo hacían. El resultado fue estrés, errores innecesarios y pérdida de enfoque. Cuando empecé a enfocarme en mis propios ritmos, a valorar mis avances sin compararlos, noté un cambio profundo. Gané consistencia, claridad y una confianza que antes no tenía. Cada logro, aunque pequeño, empezó a sentirse significativo porque estaba alineado con mi camino, no con el de nadie más. Un ejemplo práctico de esto fue cuando decidí emprender un proyecto que me apasionaba. En mi entorno, muchos ya habían alcanzado cierto éxito en negocios similares y la comparación me hacía dudar de mis capacidades. Sin embargo, decidí concentrarme en aprender, en mejorar cada día y en construir paso a paso. Lo que parecía lento desde afuera resultó ser sólido y sostenible a largo plazo. Aprendí que la consistencia y el respeto por mi proceso me daban resultados más duraderos que la prisa por alcanzar estándares ajenos. Respetar tu proceso también implica aceptar tus errores y aprendizajes sin culpa.
sin la presión de aparentar velocidad o perfección. Cada paso, cada caída, cada ajuste forma parte de tu camino. Cuando dejamos de compararnos, nos liberamos de la ansiedad que paraliza y abrimos espacio para la creatividad, la innovación y el verdadero crecimiento. La competencia que importa no está afuera, está en superar tu versión anterior, en ser más disciplinado, más coherente y más consciente cada día. He visto cómo muchas personas abandonan sus sueños porque se enfocan en lo que otros logran, olvidando que cada vida tiene un tiempo distinto para florecer. Mi consejo es simple: observa a otros, aprende de ellos, pero nunca midas tu progreso con la regla de otro. Tu ritmo, tu tiempo y tus decisiones son lo que realmente construyen tu éxito y tu bienestar. Respeta tu proceso, abraza tus tiempos, celebra tus logros y sigue avanzando sin la carga de la comparación. Cada paso que das, por pequeño que parezca, te acerca a la versión de ti que estás destinado a ser. Tu camino es único, respétalo y confía en él. Cuando empecé a aprender sobre la fuerza interior, pensaba que la confianza era algo que se demostraba gritando, mostrando logros o buscando aprobación constante. Recuerdo en mis primeros años enseñando y compartiendo mis ideas, cómo me sentía obligado a convencer a otros de que era capaz, de que merecía estar allí. Gastaba energía en palabras y explicaciones, tratando de proyectar seguridad, pero por dentro estaba lleno de dudas y miedo. Con el tiempo entendí algo que cambió todo. La verdadera confianza no necesita ruido, no necesita aplausos, no depende de que otros la reconozcan. La verdadera confianza es silenciosa, porque nace de la certeza interna, de la convicción profunda de que puedes enfrentar lo que venga. Cuando confiamos en nuestras capacidades, nuestras decisiones y nuestro proceso, no necesitamos justificar nada ante nadie. Yo aprendí esto en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando me enfrenté a retos que parecían imposibles, no anuncié mis planes, no busqué validación. Me concentré en trabajar, en aprender, en mejorar cada día. Y fue entonces que los resultados empezaron a hablar por sí mismos. Un ejemplo claro fue cuando decidí tomar un camino diferente al de la mayoría en mi carrera. Muchos dudaron, me cuestionaron y hasta me criticaron, pero yo no sentí la necesidad de defenderme. Simplemente actué. Cada pequeño avance, cada paso hacia mis objetivos, demostraba sin palabras que tenía la capacidad de hacerlo. Esa seguridad silenciosa no proviene de la arrogancia, proviene de conocerse a uno mismo, de saber de lo que eres capaz y de aceptar tus limitaciones mientras trabajas para superarlas. He visto cómo muchas personas confunden confianza con mostrar logros, hablar alto o buscar aprobación. Pero esas son manifestaciones externas, frágiles, que dependen de factores que no controlamos. La confianza real no fluctúa con la opinión de los demás. Es como un río que fluye tranquilo, constante, firme y poderoso, incluso cuando nadie lo ve. En mi vida, los momentos de mayor seguridad no fueron aquellos en los que recibí reconocimiento, sino los que actué con convicción sin esperar que alguien lo notara. Además, la confianza silenciosa permite escuchar más, aprender más y tomar mejores decisiones. Cuando no estamos ocupados en demostrar nada, podemos observar, entender y reaccionar con claridad. En proyectos, relaciones y metas personales, esa calma interna se nota. Las personas perciben a alguien que actúa desde la certeza, no desde la necesidad de aprobación. Esa es la diferencia entre aparentar seguridad y vivirla realmente. La verdadera confianza no se anuncia. Se demuestra en cada acción consistente, en cada decisión tomada desde la claridad, en cada momento en que actuamos sin miedo a la opinión ajena. Cuando desarrollas esa confianza, descubres que puedes enfrentar cualquier desafío, no porque lo digas, sino porque lo vives. Confía en ti de manera silenciosa y verás cómo tus acciones hablarán más fuerte que cualquier palabra. Cuando hablo de creer en ti, no me refiero a decirte a ti mismo que eres capaz cada mañana, como un mantra vacío. Creer en ti significa algo mucho más profundo. Es comprometerte contigo mismo.
prometerte que no te abandonarás, incluso cuando todo alrededor parece caerse. Recuerdo los días en que enfrentaba proyectos enormes, momentos en los que todo dentro de mí gritaba que me detuviera, que era demasiado difícil, que no era suficiente. En esos momentos, la única forma de avanzar era mantener mi palabra conmigo mismo, no ceder ante la facilidad de rendirme. Hay un recuerdo que siempre me acompaña. Cuando estaba empezando, intenté aprender algo completamente nuevo, algo que me intimidaba. Fallé una y otra vez. La frustración podía haberme detenido, pero decidí seguir. Cada día dedicaba horas, aunque nadie más viera mi esfuerzo. No me abandoné, no me rendí a la duda, ni al cansancio, ni al miedo. Aprender a sostenerme a mí mismo fue más valioso que cualquier éxito externo. Fue ahí cuando entendí que creer en ti no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria, un compromiso que se renueva cada mañana. Muchos piensan que creer en sí mismos significa tener confianza inquebrantable en todo momento, pero la verdad es que la duda siempre estará presente. La diferencia está en no dejar que la duda gobierne tus acciones. Yo he fallado incontables veces, he sentido miedo y frustración y aún así me mantuve firme. No abandonar tu proceso, no abandonar tu esfuerzo, no abandonar tu crecimiento es lo que convierte la duda en aprendizaje, la dificultad en fuerza y los errores en información. También aprendí que creer en ti significa priorizar tu camino sobre las expectativas de otros. Habrá momentos en que la gente te diga que es imposible, que no vale la pena, que te detengas. Si abandonas tu convicción, estás renunciando a ti mismo. Yo experimenté esto cuando decidí seguir un camino diferente al que mi entorno esperaba. Fue duro y muchas veces quise rendirme, pero cada paso que di sin abandonar mi compromiso conmigo mismo me acercó más a lo que quería lograr. Creer en ti es un pacto silencioso pero poderoso. No es algo que se proclama a los demás. Se demuestra en cada acción que tomas para no sabotearte, para levantarte cuando caes, para mantener la coherencia con tus objetivos. Es sostenerte cuando nadie más lo hace, confiar en tu proceso cuando nadie cree en él y recordarte una y otra vez que rendirse no es una opción. Cuando aprendes a no abandonarte, descubres que el verdadero poder no está en la aprobación externa, sino en la fidelidad a ti mismo. Cada día que cumples tu palabra contigo, fortaleces tu creencia y esa creencia se convierte en la base de todo lo que lograrás. Comprométete contigo, no te abandones y verás cómo creer en ti transforma no solo tus resultados, sino tu vida entera. Déjame llevarte a lo esencial, porque aquí es donde muchos fallamos. Creemos que creer en nosotros mismos es un acto de inspiración momentánea, una chispa que aparece y desaparece según nuestro ánimo, pero la verdad es otra. Creer en ti es un compromiso silencioso, diario, constante. Es la decisión de levantarte aunque no tengas fuerzas, de seguir aunque sientas miedo, de actuar incluso cuando todo en tu interior te dice que te detengas. La verdadera fe en ti mismo no viene de aplausos externos, no viene de resultados inmediatos ni de la aprobación de otros. Viene de cumplir tu palabra contigo. Piensa en cada momento en que dudaste de ti mismo, en que la inseguridad te paralizó. Ahora, imagina si hubieras elegido no rendirte, si hubieras sostenido tu compromiso contigo, aunque fuera difícil, aunque nadie más lo viera. Esa decisión pequeña pero firme transforma tu vida. Cada paso que das en coherencia contigo mismo construye un cimiento sólido que ningún fracaso, ninguna crítica y ninguna circunstancia puede derribar. Esa es la fuerza de la creencia. No es un sentimiento pasajero. Es una estructura interna que te sostiene en cada desafío. Y déjame ser claro, creer en ti no significa que todo será fácil, que los obstáculos desaparecerán o que siempre sabrás qué hacer. Significa que pase lo que pase, no te abandonarás. Significa que tus errores no te definirán, tus fracasos no te quebrarán y tus dudas no tendrán autoridad sobre tus decisiones. Significa que aprenderás a sostenerte, a confiar en tu proceso y a mantenerte fiel a tu camino, sin compararte,
sin buscar permisos, sin esperar aprobación. Así que hoy te digo, comprométete contigo mismo, no te abandones jamás y entenderás que la mayor fuerza que puedes tener no está en tus talentos, en tu suerte o en tus oportunidades, está en la fidelidad que mantienes hacia ti, en la decisión diaria de creer que mereces ser, crecer y triunfar. Esa es la creencia que transforma tu vida y te hace imparable.